¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, Muy buenos días. Bien, esta mañana vamos a comenzar hablando de un tema que hemos escuchado muy probablemente muchísimas veces. Hablar de liderazgo siempre es un desafío, siempre es una incógnita, siempre es un ámbito multideterminado y lleno de dependes en la vida organizacional y en la vida de nuestros equipos. La efectividad del liderazgo es el concepto que les propongo para hacer un doble clic respecto de el fenómeno del liderazgo. Y para ello voy a proponerles dos preguntas cuyas respuestas probablemente van a ser conocidas por todos. ¿Cuán importante es contar con buenos líderes en nuestros equipos y en nuestras organizaciones? Mucho, ¿sí? Es difícil que nosotros podamos pensar que esto no es importante, y cuando pensamos en el desarrollo de nuestra propia carrera y de nuestro futuro profesional, de nuestros emprendimientos, cuán importante es que seamos capaces de tener desarrolladas las habilidades que impactan en la efectividad del liderazgo. Mucho, evidentemente. Y si estamos frente a una cuestión que podemos decir es estratégica, ¿no les llama la atención que muchas veces no tomemos el desarrollo de nuestra efectividad como líderes como algo prioritario en nuestro quehacer? Tenemos 20 años de data de modelos, distintos modelos en el mundo que nos hablan de cómo el impacto de la evidencia podría ayudarnos a avanzar en ese sentido, y sin embargo, cuando vamos a mirar cuántos tenemos planes para desarrollar nuestra efectividad como líderes, es un porcentaje bastante menor. ¿Qué sabemos de la efectividad del liderazgo? La efectividad del liderazgo es la capacidad que tenemos quienes ejercemos liderazgo de impactar en variables organizacionales claras y conocidas. Capacidad de impactar positivamente en los resultados, capacidad de impactar en la satisfacción de nuestros clientes internos y externos, capacidad de impactar en el desarrollo de nuestra gente, generando engagement en los equipos, y desde luego la capacidad para desarrollar más y mejores productos o servicios. Nosotros podemos decir el liderazgo es mucho más que esto, sin lugar a dudas es mucho más que esto. Pero cuando evaluamos nuestra efectividad en tanto líderes, nosotros podemos decir de manera predecible, al menos vamos a impactar en estas cuatro variables. ¿Conocen alguna organización para quien alguna de estas cuatro variables no sea importante? Difícilmente. ¿Hay algún emprendimiento que pueda avanzar sin procurar satisfacer en la mayor medida posible a sus clientes? No. Tenemos un aparente consenso de la frase mejores líderes, mejores resultados. Nosotros lo decimos comercialmente, la competencia lo dice comercialmente, se habla de necesitamos mejores líderes para generar mejores resultados, y cuando vamos a la pregunta, ¿cómo hacemos para tener mejores resultados? ¿Cómo hacemos para tener mejores líderes? Es donde el sentido común empieza de pronto como a invadirnos. ¿Por qué? Todos tenemos fortalezas y debilidades y ese es un dato, ¿cierto? Y durante muchísimo tiempo el abordaje de cómo desarrollar competencias y de cómo trabajar respecto de estas debilidades buscaba evitemos tener elementos al debe, evitemos estar con la mayor cantidad de debilidades posible, y de esa manera nuestro desarrollo y nuestro desempeño va a mejorar. Ojalá tengamos la mayor cantidad de fortalezas. Durante mucho tiempo trabajamos mirando el vaso medio vacío. Vamos a detectar la brecha, vamos a detectar lo que nos falta, vamos a avanzar en esto que necesitamos que esté un poco más alto. ¿Cuántas DNCs, cuántos programas de coaching enfocados a exclusivamente lo que nos falta? ¿Me sacaste? No. Lo hago, perfecto. Ok, no está, ahí sí, ok. Volvamos a la pregunta inicial. Necesitamos tener mejores líderes para poder tener mejores resultados.
¿Qué nos dice, al contrario de lo que nos plantea el sentido común, qué nos dice la investigación sobre este respecto? Y la investigación nos dice, a ver, en la medida que yo tengo fortalezas especialmente significativas, voy a ser capaz de impactar muy positivamente en mi efectividad como líder. ¿Qué pasa con mis debilidades? Porque evidentemente las debilidades son elementos que pueden mermar nuestra capacidad de impactar en la organización. Ok, voy a trabajar en una debilidad cuando esta debilidad se caracterice como o se conozca como una potencial debilidad fatal para mi rol. Y aquí pensemos en lo siguiente. Imagínense un director de asuntos corporativos con dificultad para comunicar de manera precisa o dificultad para hablar en público. Evidentemente, si tiene una debilidad en el ámbito de las comunicaciones, va a ser considerado en su rol una una debilidad fatal en este ejemplo. Por el contrario, trabajar apalancando fortalezas, llevando aquello que hacemos bien al límite de desarrollo y buscando alinear eso con lo que nos apasiona, con lo que nuestra organización necesita y con aquello para lo que somos evidentemente buenos, va a suponer un impacto en efectividad. Nosotros sabemos que eso pasa así. Sabemos que no da lo mismo tener un grupo de fortalezas sobre el promedio. Sabemos que es mucho más significativo de cara al impacto en efectividad ser capaces de tener unas pocas fortalezas especialmente desarrolladas. Mucho mejor aún si estas fortalezas están alineadas con lo que mi negocio hace, con lo que mis clientes necesitan, con aquello que me hace vibrar en el día a día. Vámonos a la percepción. La percepción representa la realidad para la gente. Imagínense un segundo a el mejor líder que han tenido en su vida profesional. Piensen en una característica que él o ella siempre acompaña su memoria en relación a su efectividad de liderazgo. Y ahora vamos y piensen en el peor líder que han tenido o el peor líder que conocen. ¿Acaso los malos líderes no tenían fortalezas? ¿Acaso los buenos líderes no tenían debilidades? Sí, tenían debilidades. Pero se opacaban las debilidades a propósito de fortalezas especialmente marcadas. ¿Y qué sabemos? Que el impacto en efectividad va a mejorar sustancialmente en la medida que sean nuestras fortalezas aquello que caracteriza y que viste el cómo se nos percibe. Muchas gracias, para hacerlo un poco más desafiante, está bien. Bien, entonces, la percepción que los demás tienen de ti representa la realidad para ellos y desde ahí es cómo se evalúa el impacto de efectividad que nosotros somos o no capaces de disponibilizar en un equipo. Algunas preguntas que pueden ayudarnos, porque es interesante que cuando pensamos en, bueno, ¿cómo puedo hacerme de una idea de cómo estoy impactando, cómo está siendo mi efectividad en la organización? Y yo pienso, cuando hace 20 años atrás comenzamos en el mundo del emprendimiento, me hubiese gustado, de verdad, conocer algunas pistas que nos hubiesen permitido decir, mira, no solo hay que ser bueno técnicamente, no solo hay que tener expertise, clientes, sino hay que tener un trabajo y una agenda disponibilizada para nuestra efectividad ejerciendo liderazgo. ¿Cómo podemos evaluar cuál es nuestra efectividad como líderes? Evidentemente hay un montón de instrumentos en la industria que nos pueden ayudar, pero hay un recurso que está al alcance de todos nosotros, que es gratis, que requiere en el mejor de los casos un cuaderno, un lápiz y un poco de rigor. Estas preguntas no las inventamos nosotros, están sacadas de un par de modelos que compiten comercialmente, pero que tienen concordancia respecto de cómo evaluar la efectividad del líder y podemos transformarlos en preguntas para pedir feedback cuando nosotros somos quienes estamos a cargo. ¿Soy la clase de líder que otras personas deberían aspirar a ser? ¿Qué me falta? ¿Estás satisfecho con la calidad de mi liderazgo? ¿Soy un ejemplo de líder ideal? ¿Mi liderazgo ayuda a esta organización a prosperar? Y en general ofrezco un estilo de liderazgo efectivo. ¿Cuántos de los presentes han hecho estas preguntas a sus socios, a su equipo, a sus clientes? Y de verdad,
La única técnica que necesitamos para que esto funcione es mantener las mismas preguntas, elegir un pool lo suficientemente heterogéneo de personas a quien ir a pedir feedback y tomar un destacador y empezar a ver qué elementos se repiten de lo que me falta, de lo que tengo que seguir haciendo, de lo que tengo que dejar de hacer. Y es súper interesante porque pedir feedback es uno de los recursos más baratos y más efectivos para impactar justamente en la efectividad de nuestro liderazgo. Es gratis y tiene un impacto que no es blando. Tiene un impacto en las 4 variables, al menos, que vimos inicialmente. Lo que sabemos, la efectividad del liderazgo impacta en distintas variables organizacionales, de negocio, claves, de forma predecible y consistente. Esto no es un dato, esto no es una moda, no es una creencia. Sabemos y hay investigación hace más de 20 años disponible en Chile, al menos, y en el mundo, que nos dice que este es un factor que apalanca los resultados y la capacidad que tienen los líderes. Impacta en las personas y desde luego en la comunidad de todas maneras. El líder abre puertas y crea contextos para su gente. Por lo tanto, si mi efectividad de liderazgo es baja y soy yo el que está a cargo de la oficina o que está a cargo del equipo, que está a cargo del negocio, lo que voy a hacer es generar una serie de consecuencias que no van a ser positivas de cara a lo que viene. Debemos explorar con mayor profundidad sobre nuestros estilos, nuestras fortalezas, nuestros puntos ciegos, cuando estamos ejerciendo liderazgo. Y perdón lo informal, pero es nuestra pega. Si nosotros somos personas que ejercen liderazgo, debemos conocer cuáles son nuestros puntos ciegos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Debemos pedir feedback para conocer las expectativas que se tengan respecto a nuestros roles en la organización. Da lo mismo si eres el CEO, eres el jefe de un área o eres un analista en un área. Pedir feedback y setear expectativas es el camino más corto a alinear lo que viene y los comportamientos que se esperan y los que no se esperan de nuestros roles. La buena noticia de esto es que ya sabemos lo que hay que hacer, al menos en una versión fácil y disponible para poder acceder a conocer cuál es mi efectividad como líder. La mala noticia es que la información, incluso cuando tiene evidencia, no modifica por sí sola la conducta humana. O sea, es un dato. Y vamos a ver con ejemplos súper cotidianos qué es un dato. ¿Cuántos de los presentes fuman o conocen a alguien que sabe leer y escribir, es inteligente y que fuma? Todos, ¿sí? Bien. ¿Cuántos de ustedes han respondido en WhatsApp mientras manejan en el semáforo en rojo? 40% de los accidentes de tránsito están vinculados a... Sí, yo también. ¿Cuánta gente se muere aun cuando hay aviso de marejada? Sabemos que la gente se muere, sabemos que el mar se lleva a las personas, los autos, ¿sí? Y pasa. Si vas a ver, no conduzcas, 60% de los accidentes tienen directa o indirectamente involucrado el alcohol, y lo sabemos de manera predecible. No sé si a ustedes les ha pasado juntarse con un amigo y tomarse un trago e irse para la casa en el auto. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han pagado el gimnasio entero? ¿Todo el año han ido 1 o 2 veces? A mí me ha pasado. Alguna vez me pasó eso. ¿Ah? Entonces nosotros decimos, a ver, ¿y qué pasa? Aquí tenemos data que nos muestra que conducir y contestar WhatsApp aumenta el riesgo varias veces. Y lo hacemos. Tenemos data que nos dice si no generamos una estrategia para poder ir al gimnasio, aunque el plan sea venga gratis, no vamos a ir, porque hay que modificar una serie de patrones, meterlo en la agenda, hacer que pase, definir un porqué. ¿Por qué con el liderazgo creemos que va a ser distinto? No es distinto. Hay que modificar conductas, hay que poner en la agenda conductas y trabajar en pro de algo que no está ocurriendo. ¿Cuál es el desafío? Por lo menos que nosotros vemos y que nosotros proponemos acá. Debemos partir por nosotros mismos. Tener un plan de trabajo y desarrollar a tu equipo y a otros equipos. Tener un plan de trabajo. El 90% de la gente no tiene un plan de trabajo para fortalecer sus habilidades de liderazgo. La innovación es una de las 19 competencias diferenciadoras que el modelo con el que trabajo identifica, y varios modelos identifican, no es solo el modelo con el que trabajo. Sanger-Folkman define la innovación como la capacidad para generar, fomentar y apoyar constantemente soluciones creativas e ingeniosas para mejorar la organización. Entonces, ¿cómo desarrollamos la competencia innova? Esto está publicado, librería, la que quieran, para no hacerle propaganda ninguna.
Hay un montón de libros que nos dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos desde la data? Y inspirar a otros es el elemento y es el comportamiento que más va a impactar en la expresión de innovación en nuestros equipos. Promover el cambio, demostrar valentía. ¿Cómo puede haber innovación sin demostrar valentía? A lo mejor teniendo un equipo súper bueno que demuestre la valentía por ti, pero difícilmente si yo soy el líder. Comunicar de manera poderosa. Desarrollar una visión y perspectiva estratégica. Estos son apalancadores de la competencia. Es decir, cuando nosotros desarrollamos inspira a otros, le estamos pegando directamente al desarrollo de la competencia innova. Cuando promovemos el cambio, le estamos pegando directamente al desarrollo de esta competencia. Esto está basado en evidencia, no lo digo yo. Sabemos que el límite del desarrollo de la efectividad de un equipo la pone el líder. ¿Se acuerdan los lentes en la percepción? Si lo que nos define es, somos líderes que se caracterizan por tener debilidades especialmente marcadas, lo que va a pasar es que nuestro equipo va a crecer menos en términos de efectividad de liderazgo. Y eso también es un dato. Que la efectividad de liderazgo en hombres y mujeres no es igual. Ahí hay otro dato. Hay información consistente hace años que muestra que si quiero tener equipos más efectivos, con mejor cultura organizacional, con más engagement entre los colaboradores, tengo que tener más mujeres en posiciones directivas. No sé, pero al menos las empresas que están en el IPSA parece que de esos libros no han leído. Cuando nosotros vamos a mirar los gobiernos corporativos, tenemos un montón de subgerentas. Y cuando llegamos al nivel de gerentas, tenemos menos. Y cuando llegamos al nivel de CEOs, tenemos aún mucho menos. ¿Y qué dice la data? La data dice lo contrario. Tenga más mujeres en el gobierno corporativo, va a tener mejores resultados. Uno puede estar de acuerdo, te puede gustar o no te puede gustar, pero acuérdense de la cajetilla de cigarros, puede producir cáncer. Pucha, qué lata, yo dejé de fumar, yo fumaba. Si no hubiese producido cáncer, probablemente hubiese seguido fumando. Pero puede ser. Debemos dejar de ver el desarrollo de habilidades desde el prisma del vaso medio vacío. Trabajemos en apalancar fortalezas. Vamos a buscar aquello para lo que somos buenos, que nuestra organización necesita y que además nos mueve y nos apasiona todos los días. El 90% de las personas no tiene un plan para desarrollar el liderazgo. Si somos bien rigurosos y pensamos en nosotros, ¿quiénes de nosotros hoy día estamos trabajando alguna variable que la investigación nos muestre que impacta nuestra efectividad? Ya seamos emprendedores, empresarios, gerentes, líderes, analistas o alumnos en práctica. ¿Qué estamos haciendo para poder mejorar eso? Y pedir feedback tiene un impacto especialmente significativo cuando lo hacemos más o menos regularmente, es decir, más o menos cada 3 meses, y nos hacemos cargo de lo que nos dicen y actuamos en consecuencia. Debemos comenzar a trabajar antes en el desarrollo de habilidades. Nosotros llevamos más de una década trabajando en el desarrollo de habilidades directivas, entrenando gerentes que tienen menos plasticidad neuronal, más incentivos perversos para no cambiar y mantener el status quo, y un etcétera bastante más largo. Debemos trabajar en nuestros analistas, debemos trabajar en nuestros profesionales recién egresados, debemos trabajar desde la universidad en el desarrollo de aquellas variables que sabemos que van a impactar en un montón de condiciones, que entre otras cosas van a ser más favorable el escenario para tener más mujeres líderes. La experiencia y la formación profesional no es suficiente para sostener nuestra efectividad como líderes. No sé si alguna vez han escuchado un ex gerente general de alguna gran corporación, un par de posgrados afuera, universidades de prestigio, y sentimos que ese señor o señora va a ser un director o una directora extraordinario por tener eso. ¿Qué dicen los datos? Los datos nos dicen que si ese director no trabajó en fortalecer sus recursos de liderazgo, su efectividad tiende a disminuir consistentemente en el tiempo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a esta persona viene con una red de contactos gigante, con un currículum enorme? Ese es un dato. Y está ahí. Y si estamos hablando de negocio o de organización, bueno, deberíamos mirar qué factores, es como no pague los impuestos de manera sostenida, no va a durar mucho. Sabemos que eso pasa así. Debemos tomar acciones consistentes que acompañen el proceso de alineamiento entre lo que la investigación dice y las organizaciones hacemos. Hay un montón de prácticas que no cuestan un solo peso, que están disponibles para todos quienes hemos hecho empresas,
para todos quienes forman parte de una empresa, para todos quienes lideran un equipo. Pero hay que vencer la inercia de hacer lo que siempre hacemos y tomar partido por lo que la data, las buenas prácticas y la historia en el mundo nos muestra. Emprender tiene mucho de avanzar en un proyecto, de cerrar los ojos y asumir con pasión, fe y en el mejor de los casos lograr tener algo de control en pos de hacer realidad nuestro propósito. Esta es una definición mía. Comenzar por nosotros nos va a ayudar a tener más distinciones, recursos y capacidades que en definitiva nos van a permitir ser conscientes de qué escoger, al menos cuando estemos hablando de liderazgo. Partan por ustedes y vamos a hacer la diferencia. Muchas gracias.